388 niños muertos en 6 meses. Las dramáticas cifras de la violencia en Afganistán. Tengo 10 años. Cuando jugaba en las calles de mi pueblo, algo explotó. Sentí un fuerte ruido y una onda viniendo hacia mí, como el viento. Este es el testimonio de un niño que sobrevivió a una explosión el 27 de mayo en Pulikumri, en la provincia afgana de Baglan. Me impactó la metralla y caí al suelo. No me acuerdo de qué pasó después. En la explosión murieron 4 niños y otro resultó herido. En lo que va de año, 388 niños han muerto en Afganistán y 1121 han resultado heridos. La cifra total de víctimas infantiles, entre muertos y heridos, es de 1509. La Organización de Naciones Unidas, que recopila periódicamente datos de las víctimas civiles en Afganistán, calificó las cifras de alarmantes y vergonzosas. Estas son algunos de los datos que recoge el informe de mitad de año de la misión de asistencia de la ONU en el país asiático. 1.601 civiles murieron entre enero y junio de este año, de los cuales 388 fueron niños y 130 mujeres. 3.565 civiles resultaron heridos en el mismo periodo, incluyendo 1.121 niños y 377 mujeres. 157.987 afganos han sido desplazados desde el inicio de 2016, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. Se estima que en la actualidad hay 1,2 millones de afganos desplazados por la violencia. Al menos 63.934 personas murieron o resultaron heridas por la violencia en Afganistán desde que Naciones Unidas empezó a contar, en enero de 2009. El informe recoge también episodios de violencia sexual contra niños. Naciones Unidas tuvo conocimiento de al menos 2 incidentes, aunque cree que por las consideraciones culturales y el estigma que rodea a las víctimas, los casos reportados son muchos menos que los reales. En uno de los incidentes, uno de los comandantes de la policía local secuestró a un niño de 16 años cuando estaba en su casa y se lo llevó durante 3 días, durante los que lo violó varias veces. Naciones Unidas también confirmó que una unidad de la policía utilizó a un niño como guardaespaldas y para explotarlo sexualmente en la provincia de Baglan. El informe menciona el bachabazi, una práctica de algunos comandantes y otros hombres poderosos asociada con la explotación sexual y el abuso de niños pequeños. Aunque en descenso con respecto al mismo periodo del año anterior, durante los primeros 6 meses de este año se documentaron 46 incidentes relacionados con la educación, la mayoría casos de intimidación y amenazas. Elementos antigubernamentales cerraron todas las escuelas del distrito. No quieren que las niñas vayan a la escuela, explicó el director de un colegio de niñas en el distrito de Furmat, según recoge el informe. Todas estas niñas serán analfabetas durante toda la vida, a pesar de que lo que quieren es ser médicos, enfermeras, ingenieras y profesoras. Sufrirán toda la vida. Naciones Unidas recibió también denuncias de reclutamiento de niños por parte de elementos antigubernamentales y fuerzas de seguridad afganas. Se registraron 15 incidentes de reclutamiento y el uso de 34 niños en el conflicto. De ellos, 26 fueron utilizados por el Talibán, 4 por otras fuerzas que luchan contra el gobierno y 4 por parte de la policía local afgana. Al menos 3 niños fueron usados como atacantes suicidas, incluido un niño de 9 años, quien sufría supuestamente un trastorno mental y murió cuando su cinturón explosivo explotó prematuramente el 30 de marzo en la provincia de Kandahar. Elementos antigubernamentales, es decir, los grupos militantes rivales de los talibán y del autodenominado Estado Islámico, son responsables del 60% de las víctimas en Afganistán.
pero en lo que va de año, 1.189 bajas son atribuibles a fuerzas progubernamentales, un aumento del 47% con respecto al mismo periodo del año pasado. Las víctimas sucumben en ataques terrestres, ataques suicidas o son alcanzadas por dispositivos explosivos improvisados. Los niños se ven desproporcionadamente afectados por restos de artefactos explosivos de la guerra mientras juegan. Ese fue el caso de los hijos de un hombre cuyo testimonio recoge el informe de Naciones Unidas. Había salido a comprar cosas para mis hijos. Cuando llegué a casa, vi a mucha gente reunida, explicó este hombre. Entré y vi a los niños sobre la cama y gente llorando. 2 niños murieron y otro resultó herido cuando jugaban con artillería sin explotar en una zona de enfrentamientos entre la policía afgana y fuerzas antigubernamentales en la provincia de Zabul el 6 de mayo. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo que debe ponerse fin a la impunidad reinante de la que disfrutan los responsables de las víctimas civiles, sin importar quiénes sean. Desde que empezó la retirada de las tropas internacionales de Afganistán en 2011 y el final oficial de la misión de la OTAN en diciembre de 2014, el número de víctimas civiles en Afganistán aumenta cada año. Tadamichi Yamamoto, representante especial de Naciones Unidas para Afganistán, dijo que cada víctima representa una ausencia de compromiso y debería provocar pasos concretos para reducir el sufrimiento de los afganos. La historia y la memoria colectiva del pueblo afgano juzgará a los líderes de todas las partes de este conflicto por su conducta verdadera, afirmó Yamamoto. El informe también documenta otras violaciones de derechos humanos y abusos, incluidos secuestros y ejecuciones sumarias. Defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y jueces también han sido objeto de ataques.